Bueno, buenos días. Lo primero, me gustaría agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar en este curso. Para mí es un honor, pero sobre todo es una gran responsabilidad, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La primera pregunta que me ha tocado contestar es en qué circunstancias deberíamos solicitar un estudio de trombofilia, y la verdad es que no es una pregunta nada fácil. A día de hoy no hay consenso entre las diferentes guías clínicas de qué pacientes se podrían beneficiar de un estudio de trombofilia. En la práctica clínica habitual existen tres razones legítimas por las que podemos pedir un estudio de trombofilia. Por un lado, el deseo del paciente o el médico por entender la causa de un evento trombótico. Por otro lado, intentar prevenir un nuevo episodio y, por tanto, obtener información que ayude a tomar decisiones sobre la duración de la anticoagulación. Y, por último, por la implicación sobre familiares portadores asintomáticos de la trombofilia detectada. A partir de ahora voy a ir planteando distintos escenarios en donde nos podríamos plantear un estudio de trombofilia y os iré dando mi punto de vista en cada uno de ellos. El primer escenario es el tromboembolismo venoso. Básicamente, la duración de la anticoagulación en un paciente con tromboembolismo venoso depende de tres cosas: del riesgo de recurrencia, del riesgo hemorrágico y de la preferencia del paciente. Así nos podemos encontrar con tres situaciones. La primera es un paciente con un tromboembolismo venoso asociado a un factor de riesgo transitorio mayor, como puede ser una cirugía, una inmovilización larga o un traumatismo. En estos pacientes, las guías clínicas recomiendan con una evidencia 1A la anticoagulación limitada a 3 meses por encima de la anticoagulación a largo plazo, y esto se debe al bajo riesgo de recurrencia de estos pacientes, en presencia o no de trombofilia. Por lo tanto, en estos pacientes realizar un estudio de trombofilia no nos aportaría nada y no estaría recomendado. Y de hecho, el Chusin-Weasley de 2013 lo dejó bien claro. En el caso del tromboembolismo venoso idiopático ocurre todo lo contrario. Estos pacientes tienen un alto riesgo de recurrencia, por lo que las guías clínicas recomiendan prolongar el tratamiento anticoagulante de manera indefinida, por lo menos en aquellos pacientes con bajo riesgo hemorrágico. Entonces, en estos pacientes, un estudio de trombofilia tampoco nos aportaría nada, porque no nos iba a cambiar el manejo clínico. Sin embargo, existe una población de pacientes con alto riesgo hemorrágico o una anticoagulación mal tolerada o la preferencia del paciente que nos hace acortar la anticoagulación en estos pacientes. Y quizás es en estos pacientes donde un estudio de trombofilia nos puede inclinar a insistir en mantener la anticoagulación de manera prolongada o hacer una anticoagulación más limitada. Quizás el grupo más interesante es los pacientes con un tromboembolismo venoso asociado a un factor de riesgo transitorio menor. En estos pacientes el riesgo de recurrencia no es tan conocido, y es en estos pacientes donde un estudio de trombofilia nos puede ayudar a tomar decisiones sobre la anticoagulación, porque si en el estudio de trombofilia encontramos una trombofilia de alto riesgo, puede inclinarnos a mantener una anticoagulación de manera más prolongada. Sin embargo, si encontramos una trombofilia de bajo riesgo, parece que no sería suficiente. Una mención aparte merecen los familiares asintomáticos. El estudio de la trombofilia en un paciente con una enfermedad tromboembólica venosa nos podría ayudar a identificar pacientes asintomáticos, familiares asintomáticos, portadores de trombofilia, y a intentar evitar así un primer evento en estos pacientes. Sin embargo, uno de los factores de riesgo para tener una trombosis es tener una historia familiar de trombosis. Y este factor de riesgo existe incluso en los pacientes que no encontramos trombofilia, ¿no? Entonces, debido al bajo impacto de la trombofilia en estos pacientes, la mayoría de guías clínicas no recomiendan el estudio sistemático de familiares asintomáticos. Así, si ponemos las dos guías clínicas más importantes, lo que dicen son las guías de la CCP, aunque reconocen que las trombofilias hereditarias y los anticuerpos antifosfolípicos predicen la recurrencia de tromboembolismo venoso, su riesgo no es suficiente para influir en las recomendaciones sobre la duración de la terapia anticoagulante, por lo que no recomiendan su estudio. Las guías NICE son un poquito más laxas y no recomiendan el estudio en aquellos pacientes con tromboembolismo venoso provocado por un factor de riesgo transitorio mayor, ni en aquellos pacientes que vayan a recibir una anticoagulación de manera indefinida. No recomiendan el estudio rutinario, aunque se podría plantear en los familiares asintomáticos, y recomiendan considerar el estudio de los anticuerpos antifosfolípidos porque puede ser una causa de anticoagulación indefinida. El segundo escenario es la enfermedad arterial.
Aunque algunos trabajos han demostrado la asociación entre el factor 5 Leiden y la mutación de la protrombina con los eventos arteriales, los riesgos no son clínicamente relevantes. Además, hay un trabajo con más de 500 pacientes que no demostró asociación entre déficit de antitrombina y eventos arteriales. Sin embargo, sí que observó una clara asociación entre déficit de proteína C y de proteína S en los pacientes menores de 55 años. Los anticuerpos antifosfolípido claramente están asociados con eventos arteriales. Por lo tanto, nos podríamos plantear un estudio de trombofilia en un paciente joven con una trombosis arterial inexplicada, con la intención de encontrar una trombofilia de alto riesgo. Sin embargo, a día de hoy no existen modificaciones en el tratamiento, en la prevención primaria o secundaria de estos pacientes, por lo que las guías clínicas no recomiendan su estudio. Las guías CHEST únicamente hacen referencia a los anticuerpos antifosfolípido y no recomiendan su uso por esa historia, ¿no? Porque no cambias el manejo de estos pacientes. El tercer escenario es el embarazo y la terapia hormonal. El embarazo y el puerperio multiplican por 10 el riesgo de tener una trombosis en comparación con la población general, y sabemos que el tener una historia de personal de trombosis es uno de los factores de riesgo más importante para una recurrencia durante el embarazo y el puerperio. Por eso, las guías clínicas recomiendan la profilaxis posparto durante 6 semanas con heparina de bajo peso molecular a todas las pacientes con antecedentes de tromboembolismo venoso. En el caso de la profilaxis antenatal, las recomendaciones van a depender del tipo de antecedente trombótico. Así nos vamos a encontrar otra vez con los 3 escenarios: las mujeres con antecedente de tromboembolismo venoso idiopático secundario a estrógenos. Estas mujeres se consideran de alto riesgo y se recomienda la profilaxis durante el embarazo. Las mujeres con un antecedente de tromboembolismo venoso secundario a un factor de riesgo transitorio mayor. Estas mujeres se consideran de riesgo intermedio y no se recomienda la profilaxis anteparto. Y la duda viene en aquellas mujeres que tienen un antecedente de un tromboembolismo venoso provocado por un factor de riesgo transitorio menor. En estas mujeres, algunas guías clínicas, como el Royal College de Obstetras y Ginecólogos, recomiendan el estudio de trombofilia, pues en estas mujeres puede cambiar la decisión de la profilaxis antenatal en función de si tenemos una trombofilia o no. ¿Y qué ocurre con las mujeres con trombofilia sintomática? Las guías clínicas recomiendan profilaxis posparto a todas las mujeres con trombofilia sintomática. En el caso de la trombofilia de bajo riesgo, el riesgo absoluto de tener una trombosis durante el embarazo es bajo, por lo que las guías clínicas no recomiendan la profilaxis anteparto. Sin embargo, en el caso de las mujeres con trombofilia de alto riesgo, el riesgo absoluto de trombosis durante el embarazo no es desdeñable y la mayoría de guías clínicas recomienda la profilaxis antenatal. Por lo tanto, nos podríamos plantear un estudio de trombofilia en aquellas mujeres con antecedentes familiares de trombofilia de alto riesgo, pues en estas sí que puede cambiarnos el manejo durante el embarazo. En el caso de la terapia hormonal, en general, las mujeres con antecedentes de enfermedad trombólica venosa no se les recomienda el uso de terapia hormonal. En general también las mujeres con antecedentes familiares de trombosis, sobre todo si es un familiar de primer grado menor de 45 años, tampoco se les recomienda el uso de terapia hormonal. Además, en estas mujeres, un estudio de trombofilia positivo nos apoyaría el no utilizar la terapia hormonal. Sin embargo, un estudio de trombofilia negativo no nos da los suficientes argumentos para recomendar el tratamiento hormonal. Porque si os fijáis en esta tabla, las mujeres con historia familiar de trombosis tienen mayor riesgo de recurrencia que la población general. Por lo tanto, un estudio de trombofilia negativo podría dar una falsa sensación de seguridad. En cuanto a las mujeres que no tienen ni antecedentes familiares ni antecedentes personales de trombosis, sabemos que la trombofilia aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en las pacientes en tratamiento hormonal. Este riesgo depende, por una parte, de los factores de riesgo asociados o concomitantes y, por otra parte, por el tipo de trombofilia.
El incremento de riesgo más alto lo observamos en aquellas mujeres portadoras del factor 5 Leiden que están en tratamiento con anticonceptivos orales. Estas mujeres tienen 5 veces más riesgo relativo de tener una trombosis durante el tratamiento que las mujeres que el que se estima para las mujeres con factor 5 Leiden sin tratamiento anticonceptivo. Sin embargo, el riesgo absoluto de trombosis durante el tratamiento hormonal es bajo, por lo que la mayoría de guías clínicas no recomiendan el estudio sistemático antes de iniciar el tratamiento hormonal. En el caso de mujeres con trombofilia conocida, las guías clínicas tampoco recomiendan el estudio, el tratamiento hormonal, o por lo menos no lo recomiendan en aquellas con trombofilia de alto riesgo o presencia del factor 5 Leiden. Y el último grupo del que voy a hablar son las pérdidas fetales. En el 2006 se publicó una revisión sistemática que mostró la asociación entre trombofilia y pérdidas fetales. Sin embargo, hasta la fecha, ningún trabajo ha demostrado que la profilaxis en estas mujeres mejore las pérdidas gestacionales, a excepción de las mujeres con síndrome antifosfolípido, en las que la profilaxis con aspirina o heparina produce una reducción del riesgo relativo del 32% en el caso de pérdidas fetales de abortos de repetición y 39% en el caso de muertes fetales intraútero. Por lo tanto, mis conclusiones son: ¿en qué circunstancias deberíamos solicitar un estudio de trombofilia? Pues en el caso del trombolismo venoso, cuando tenemos un trombolismo venoso asociado a un factor de riesgo transitorio menor, o cuando tenemos un trombolismo venoso idiopático en un paciente con alto riesgo hemorrágico o con voluntad de abandonar la anticoagulación. En el caso de la enfermedad arterial, pues probablemente los anticuerpos antifosfolípido en el caso de un paciente joven con una trombosis arterial inexplicada. En el caso de embarazo y terapia hormonal, se podrían beneficiar mujeres embarazadas con antecedente de trombolismo venoso provocado por un factor de riesgo transitorio menor o mujeres embarazadas con historia familiar de trombofilia de alto riesgo. Y en el caso de pérdidas fetales, pacientes o mujeres con abortos de repetición, 3 o más abortos antes de la semana 10 o un aborto tardío y probablemente únicamente de los anticuerpos antifosfolípido. Sin embargo, no nos podemos olvidar que una de las causas por la que podemos solicitar un estudio de trombofilia es la voluntad del médico o del paciente de conocer la etiología de una trombosis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana.